Hola, bienvenidos a La Huaca es Poesía. Mi nombre es Eduardo Ríos Cañamero y el día de hoy en la sección de entrevistas tenemos un invitado especial que es Renzo Rospigliosi. Él es licenciado en Artes Escénicas con mención en Teatro por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha complementado su formación teatral en el Laboratorio Internacional para Actores del grupo de teatro Malayerba en Ecuador. Además, ha sido parte de workshops con Mario Biagini, Italia, y Luli Red de México. Ha participado como actor en montajes como Contigo Aprendí, creación colectiva dirigida por Alejandra Guerra, Mis Manos, escrita y dirigida por Adriana Brañez, y El Pánico, de Rafael Spregelburg, dirigida por Jorge Chiarella. Además, es parte del colectivo teatral Limbo, el cual ha montado Prisión Euforia, espectáculo de GIF Teatre, y como autor ha escrito y dirigido Medea, obra teatral presentada en el Encuentro con Artes Escénicas de la misma universidad. Bienvenido, Renzo. Gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, bien. El día de hoy vamos a conversar en torno a Medea y quería empezar preguntándote cómo nace la idea y qué te motiva a traer la tragedia griega de Eurípides a una historia más cercana a nuestra contemporaneidad. Bueno, Medea para mí es un caso muy curioso de las tragedias griegas, porque yo siento que es un personaje muy particular, porque yo me pregunto si es que Eurípides, cuando escribe Medea, lo hace como una forma como de exaltar a las mujeres y mostrar la lucha que pueden hacer las mujeres cuando se ponen en contra de un sistema que las oprime y etcétera, o si es un texto más bien súper machista que se está burlando de este personaje y que está mostrando a una Medea quizás como histérica a propósito para burlarse de ella, ¿no? Entonces, cuando leí Medea me llamaba la atención eso. Yo decía, realmente este autor griego está haciendo algo a favor de las mujeres como a veces se cree o se está burlando de ellas. Y me parecía interesante pensar quién sería una Medea en nuestra realidad y por qué estamos leyendo Medea todavía, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando a Medea? Y creo que es porque nosotros sí vemos, quizás en ese momento no se le veía como un personaje importante, quizás era un personaje del que uno se podía burlar, pero para nosotros, Medea para nosotros es la voz de todas las mujeres que aparecen en los noticieros, que han sido asesinadas, que han sido violentadas, todas las mujeres que se quejan en redes sociales de que han sido discriminadas de alguna manera, todas aquellas mujeres que trabajan el doble que un hombre y consiguen quizás la mitad del beneficio. Entonces siento que para nosotros Medea es un personaje muy potente porque lleva al extremo como una molestia y una desigualdad que está muy latente en nuestra sociedad todavía, lamentablemente. Ahora lo hemos visto como en la cuarentena es impensable la cantidad de feminicidios que han habido en las casas, con la gente encerrada en sus casas. O sea, ni siquiera así podemos estar tranquilos. Y es fastidioso. Y entonces, lo que a mí me llama del personaje de Medea es esta visceralidad con la que ella manifiesta su fastidio ante cómo la sociedad la trata. Y eso es algo que a mí me conectó mucho con este personaje. Claro. Ver que había la posibilidad de estar tan comprometido con lo que tú crees, que puedes llevarlo al máximo, al límite, y claro, Medea termina en una tragedia, pero es que una tragedia es eso, es quizás un poco la exageración de un sentimiento que todos en algún momento sentimos, ¿no? Por decirlo de la forma más simple, quizás la sensación de Medea llevada como a lo más sencillo y a lo más ridículo puede compararse con la sensación que puedes tener de que quieres asesinar a tu esposo porque te ha sacado la vuelta, ¿no? Puede ser algo así de sencillo, algo así de tonto, pero es una sensación que es real y que está ahí. Y Medea agarra sensaciones reales como la desigualdad, como el poder, en las relaciones de pareja, el sentir que el hombre tiene que tener más poder sobre la mujer. Entonces Medea se carga de todas estas sensaciones, de todas estas desigualdades y explota. Y explota como creo que
muchos de nosotros queremos explotar cuando vemos esas cosas. Explota como todo lo que me causa prender el noticiero y ver las mismas noticias todos los días, y explota de la misma manera que yo siento que deberíamos explotar, pero que no podemos porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad que nos limita, ¿no? Pero por eso también es lo paja de las tragedias, que la catarsis involucra el hecho de que nosotros podamos ver a otro personaje explotar por nosotros, ¿no? Y de alguna manera empatizar con eso, de forma que nosotros no tenemos que llegar a ese extremo. Claro. Entonces, Medea es un personaje muy particular porque va al límite de algo que en su momento pudo haber sido burlesco, pudo haber sido hecho para, para todo lo contrario, quizás para mostrar que las mujeres están locas y que son unas exageradas, pero está bueno también darnos cuenta de cómo nuestra sociedad nos permite voltear la historia y voltear aquellos productos históricos que ya son como intocables, que son reliquias, que la gente no se quiere atrever a faltarles el respeto, pero muchas veces quizás la mejor manera de montar un espectáculo antiguo es faltándole el respeto. Y de alguna manera yo creo que con mi texto, con Medea, le falta el respeto a Eurípides, haciendo que esta Medea no sea un motivo de burla, sino un motivo de identificación. Sí, hay un grado de transgresión por el mismo hecho de darle una nueva interpretación desde nuestro contexto, ¿no?, actual. Y eso obviamente se ve reflejado en los diálogos, ¿no?, en la dirección también, ¿no? Y justo ligado a eso, ya que escribiste y dirigiste la obra, ¿cómo fue ese proceso de tomar decisiones como dramaturgo y como director a la vez, ¿no? ¿Cómo dialogaron estas dos actividades, ¿no? Porque me imagino que, claro, muchas veces tenemos esta idea de que los dramaturgos escriben la obra y, bueno, la dirige otra persona, ¿no? Pero como que ahora hay nuevas Claro. generaciones de dramaturgos que dirigen sus propios textos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo estuve medio año escribiendo el texto y el texto ya estaba cerrado, ya funcionaba, ya estaba completo, pero, y para esto había tenido como muchas lecturas, había sido asesorado por Claudia Sacha, que me ayudó un montón también. Yo sentía que el texto ya estaba, que ya funcionaba, e incluso me lo imaginaba ya como decía, si en algún momento monte esta obra, creo que la haría así, 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 así. Pero ya cuando llegó la oportunidad realmente de dirigirla, era muy divertido poder darme cuenta de que el texto no está terminado realmente, ningún texto teatral está listo hasta que no es representado, y por eso es teatro, ¿no? Y realmente cuando ves el texto en los cuerpos de tus actores, te da unas perspectivas que son imposibles de imaginar previamente, y salen cosas alucinantes. Entonces, lo más rico del proceso fue que como yo era el dramaturgo, no tenía que pedirle permiso a nadie, y salían cosas, entre los actores, salían cosas que me parecían que le daban muchísimo más material al texto, le daban muchísima más profundidad. Entonces, el texto ya estaba listo, pero cuando empezamos a ensayar, comencé a apuntar un montón de cosas que iban saliendo, añadía textos porque sentía que quizás en algún momento no había quedado muy claro algo, o se me ocurría que algo más podía colaborar, o incluso cosas tan sencillas como que este texto no ayuda porque dice que necesita una tijera, pero no llegamos, mi actor no tiene dónde guardar la tijera, entonces puedo como cambiar eso, ¿no? Pero sí, lo mejor de todo fue permitirme improvisar un poco más con los actores, jugar, a ver qué salía en el momento con el texto que ya teníamos y reescribirlo. Y claro, mis actores me pueden haber odiado por haberles pedido que se aprendan un nuevo texto después de aprenderse el primero, pero realmente el resultado fue mucho mejor y no me lo esperaba. Y es realmente el proceso de escribir una obra mientras la estás construyendo con tus actores es otra experiencia, pero es muy enriquecedora, porque te das cuenta al fin y al cabo de qué cosas se entienden cuando se ven, que quizás para ti como escritor puede estar muy claro porque está en tu cabeza, porque lo estás leyendo, pero cuando lo ves en el cuerpo de los actores, de repente no era como tú te lo habías imaginado, o de repente te das cuenta de que puede ser mejor, puede ser potenciado. Y además que en el caso de Medea teníamos que pensar en
algo que a mí nunca se me había ocurrido, que era meter una bailarina en vivo y cómo interactuaba la bailarina con los personajes. Entonces también por momentos hice ajustes al texto para que la bailarina pueda encajar mejor con lo que se estaba diciendo, ¿no? Y era también maravilloso poder realmente no pelearme con el texto, sino que el texto pase a un segundo plano y esté a disposición de lo que estábamos creando en ese momento. Claro, por el mismo hecho de que es una composición constante, ¿no? O sea, el mismo hecho de, tienes el texto, pero pasa que cuando escuchas las voces de los personajes empieza a tomar un sentido distinto. En ese Exacto. sentido, se notaba obviamente la influencia de, digamos, la música, por ejemplo, ¿no? La música que está con Ujú. Chopin, por ejemplo, ¿no? Hay bueno, temas de Chopin que los incluyes en la obra, repeticiones Sí. influenciadas por Pina Bausch, por ejemplo, y bueno, la reinterpretación de fragmentos del mismo texto, ¿no? O sea, como que ciertos textos los traías y yo me preguntaba, oye, aquí está dialogando elementos escénicos como el teatro, la música, la danza, y me preguntaba de qué manera buscabas, si buscabas hacer dialogar estos tres elementos escénicos, ¿no? Bueno, por lo que te Ujú. conozco, sé que tienes bastante interés en la música, o sea, estaba bastante presente, pero la búsqueda del movimiento también. ¿Cómo fue esta experiencia, ¿no? De qué manera estabas buscando integrar esos elementos escénicos? Lo que pasa es que el hecho de que nosotros podamos separar teatro, música y danza es algo bastante reciente realmente. Para los griegos era imposible pensar un espectáculo, pensar una obra que no tuviera canciones, que no tuviera danza, que no tuviera todo lo que ahora nosotros separamos, quizás por fines pedagógicos, quizás como para profundizar en cada uno, pero que en la historia del teatro ha estado junto siempre. Mm, Y eso me llamaba mucho la atención, porque yo decía, que voy a hacer una obra que está basada en un espectáculo griego, ¿por qué no aprovechar como hacían los griegos y poner un montón de lenguajes juntos? Y me fui dando cuenta de que cuando estás haciendo un espectáculo, quizás no siempre sea así, pero es algo que sucedió ahora, que me ha sucedido también en Prisión Euforia cuando hice mi tesis, que es algo que he ido descubriendo y que me llama mucho la atención, es que tengo la hipótesis de que cuando tienes un espectáculo, si le comienzas a añadir lenguajes que de alguna manera comiencen a dialogar entre sí, le vas añadiendo capas, capas que motivan al espectador a buscar más interpretaciones, porque me preguntaban un montón como, claro, entonces está Medea y está su esposo y la bailarina es como el otro lado de Medea, y otros me decían, no, claro, pero es que la bailarina es el odio de Medea, otros me decían, no, es que la bailarina es Medea, pero cuando estaba enamorada, y me decían como, claro, la música en verdad es cómo suena en su cabeza lo que está diciendo, o no, la música es lo que está escuchando realmente mientras habla. Entonces lo bonito es que hacer dialogar más lenguajes que solamente teatral también le permite una nueva experiencia al público y le permite más interpretaciones y más profundidad al montaje. Y eso es bonito porque al fin y al cabo el espectáculo se está todo el tiempo rehaciendo en la cabeza del espectador, que, que de alguna manera está identificándose, recordando experiencias, buscando interpretaciones. Entonces, si tú le das más estímulos y más material para que piense, para que interprete, también obligas al espectador a que esté más atento, a que esté más aferrado de su silla, que no esté solamente como sentado, pasivo, sino que todo el tiempo esté elaborando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué la bailarina se ha puesto así? ¿Por qué la música ha reaccionado de esa manera? ¿Se están dando cuenta de que la música ha cambiado? ¿Se están dando cuenta de que la bailarina está haciendo esto, que no? Entonces creo que eso es lo más bonito, tener la experiencia que se le da al espectador, ¿no? Las profundidades nuevas. Sí. claro, abrir el campo semántico de quizás las significaciones, ¿no? De lo que puede significar cada elemento que está jugando en la obra. Lo cual lo hace Ujú. bastante rico, ¿no? Eh, Después, eh, es cierto, bueno, ya lo dijiste
al inicio, esta relación, ¿no? Entre la historia de Medea, tu adaptación, y con lo que sucede ahora, ¿no? En, en nuestra actualidad, eh, estos temas, ¿no? Que vemos en Medea, ¿no? ¿Qué, qué reflexiones, ¿no? Te lleva a pensar, ¿no? Por ejemplo, la violencia física hacia Medea, la masculinidad y el machismo de Jason, ¿no? Con estos comentarios, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice, ah, estás histérica, te ha venido la regla, ¿no? Que son bastante sutiles, pero que tienen una profundidad mayor, ¿no? Con todo lo que implica eso, ¿no? No sé, la Sí. obsesión y el erotismo de Medea también, ¿no? Porque tengamos en cuenta que acá hay un cambio, ¿no? Del final de la obra, ¿no? Con respecto al clásico y al tuyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué reflexiones te traen todos estos temas, ¿no? Que aparecen en Medea, el clásico, a el Medea que tú escribiste, ¿no? Bueno, al principio, primero lo más básico, ¿no? Medea y el tema de la lucha contra el machismo. Y al principio, cuando yo escribí este texto, mi primer borrador era un monólogo solamente de Medea, en el cual Medea le hablaba a este hombre que estaba de espaldas sentado en la silla de su oficina. Y Medea hacía todo su monólogo y al final del texto volteaba la silla y descubría a su esposo que ya estaba muerto porque ella ya lo había asesinado antes de hacer todo el monólogo y le estaba hablando a un cadáver. Entonces, el texto era Medea reivindicándose como mujer y hablando sobre todas las desgracias que había pasado por culpa de su esposo, ¿no? Pero también me venía un poco la pregunta eh, de qué puedo aportar yo a este tema si es que yo no soy mujer. O sea, tampoco quería realmente apropiarme de no sé, inseguridades o sentimientos que quizás, a los cuales quizás no soy el más apropiado para hablar. Pero de lo que sí podía hablar con mucha seguridad era de la construcción de la masculinidad y cómo se nos obliga en la sociedad a construirnos como hombres de cierta manera. Entonces, esto me llevó a construir al personaje de Jason, a partir de cómo es que yo también he vivido en mi experiencia que me dicen que un hombre tiene que ser. Claro. La situación de poder que tiene que tener en una relación de pareja, la situación de que el hombre tiene que ser el que es solvente, entonces en este caso Jason es el que tiene que tener la plata, el que tiene que tener el puesto súper bueno en la empresa que es del papá de Medea, pero que en vez de dárselo a Medea se lo ha dado a él por ser el hombre. El hecho de que si él es el hombre y está cuidando a los hijos, entonces está cumpliendo su rol de padre, porque es un padre que les da, es un padre amoroso, no hay nada de malo en que tenga una mujer aparte de Medea, porque igual es un buen padre. Entonces eran como estas ideas del hombre ideal que me han enseñado desde muy chiquito y que intentan construirnos, pero, pero que quizás no las reconocemos a menos que podamos ver lo dañinas que pueden ser, ¿no? Y quizás lo que a mí me motivó de crear este personaje también era poder plasmar en un personaje fríamente y realistamente, porque yo estoy seguro de que existen muchísimos Jasons igualitos al pie de la letra y que quizás incluso es como a mí me han querido construir, a mí me han querido enseñar a que tenía que crecer y volverme un hombre de esa forma y darnos cuenta del daño que podemos hacer cuando no nos reconocemos en eso, cuando cosas tan sencillas, ¿no? Como que los hombres no deben llorar. Entonces, el daño que te haces a ti mismo cuando no expresas tus emociones y eso se carga y te lleva a la violencia física, a la violencia contra tu pareja, porque por lo que la sociedad te dice se te hace imposible hablar de tus sentimientos, entonces ¿qué haces? Le pegas. La presión que tienes de que tienes que mantener a toda tu familia porque si no, no eres un hombre de verdad y que tu mujer no debería trabajar porque entonces que tú no ganas lo suficiente para mantenerla a ella y a tus hijos. Son muchas cosas con las que he crecido y que he tenido que aprender a desaprender. Y pensé que quizás crear un personaje que encarne todas estas cosas horribles que se dan en la vida real, que se dan en nuestra sociedad peruana y que lo vemos a diario, quizás también mostrar hasta
O sea, un personaje que que igual ama a sus hijos, ama a su esposa, pero que es víctima también del sistema patriarcal y de un sistema que está enfermo y que permite que existan personas y personajes así. Entonces creo que la reflexión de la obra no va solamente por la lucha de la mujer, que es súper importante y es evidentemente el tronco que sostiene la obra, pero también quizás ver un poco la situación en el que este sistema tan machista pone a los hombres, que los hace construirse como seres violentos e incapaces de realmente comunicarse y amar con sinceridad, ¿no? Y que el daño que se le hace, que el machismo le hace a las mujeres, también se lo hace a los hombres, que que no logran identificar cómo están construyendo una masculinidad desde un punto de vista totalmente tóxico. Creo que eso es lo interesante y lo que también me conectaba un poco, ¿no? Con el hecho de, para no pensar como ya, yo soy un dramaturgo hombre, voy a hablar de un personaje femenino, sino, claro, puedo hablar de ese personaje femenino, pero también puedo aportar desde cómo me han criado y cómo he tenido que aprender a desligarme de un montón de ideales que están muy presentes, y muy presentes también en gente de mi edad, ni siquiera es como, no, nuestros padres, no, es algo que también podemos ver en algunos en gente con la que nos rodeamos incluso, y que es preocupante, ¿no? Quizás de alguna manera verlo en un personaje puede ayudar a decir como, ah, no, perdón, yo, eso que ha hecho, en algún momento quizás yo lo he pensado, en algún momento quizás ha pasado por mi boca, y mira lo que nos puede llevar. Esta no es lo ideal, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Renzo, te agradezco mucho por ese momento, por esta conversación. Eh, hemos llegado al No, final. gracias a ti. Hemos llegado al final y bueno, esperamos, quisieras invitar al público para que vaya a ver tu obra. Sí, por supuesto. Quiero que vean Medea, que la disfruten, que se diviertan con ella tanto como yo me divertí haciéndola, que todos estamos muy emocionados de que la puedan ver, los actores, la actriz, la bailarina, el músico y yo estamos muy, muy, muy emocionados, nuestra productora, nos parece una linda oportunidad, agradecemos mucho al festival por habernos invitado y realmente espero que sea una oportunidad para acompañarles así a la distancia, pero que la pantalla y la virtualidad sea quizás no una limitación, sino una nueva oportunidad para encontrarnos. Pensar que quizás Medea no habría llegado a quienes la van a ver si es que no fuese porque se está dando ahora de forma virtual en este festival, entonces que la pantalla sea una oportunidad para poder encontrarnos también y compartir entre nosotros y que si les gusta, si no les gusta, lo que quieran opinar también, que me pueden contactar, me pueden decir, oye, tu texto está muy mal o tu texto muy bien, qué bacán, cualquier cosa, me encantaría poder también escucharlo, pero sí, invitarles a todos a que la vean, que la disfruten y que vean todas las obras del festival, que va a estar muy bacán y que realmente es una oportunidad muy bonita que se está haciendo un festival así en medio de una pandemia. Me parece un muy bonito respiro para todas las tragedias que estamos viviendo. Entonces, que ahora que nuestra vida es peor que una tragedia griega, que estos momentos quizás nos puedan permitir soltar un poco y respirar y encontrarnos de nuevo, así sea a través de la virtualidad. Sí. Muchas gracias, Renzo. Bueno, eso ha sido todo y Gracias a ti, Eduardo. ya nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Sí, claro, encantado. Gracias.